Buenos días, voy a dar inicio con la clase para no perder Buenos días, tiempo. doctora. ¿Dónde está? Bien, Bueno, hoy día vamos a hablar sobre lo que es el tema de anestésicos generales y también de anestésicos locales. Bueno, ya creo que en su hito 5 la mayoría ya han hecho una revisión de lo que son los anestésicos generales. ¿Qué es lo que nosotros buscamos lograr al administrar anestésicos generales? Buscamos hacer una depresión reversible, descendente y controlada del sistema nervioso central, donde lo que vamos a buscar es una hipnosis, es decir, que el paciente pierda la conciencia, analgesia, sensibilidad a lo que es el estímulo doloroso de lo que es una cirugía, protección neurovegetativa, ya que si no logramos tener una protección neurovegetativa con anestesia general, puede desencadenar reflejos, sobre todo vagales, los cuales pueden llevar a una parada cardíaca, y también buscar la relajación muscular. Ya el estado anestésico lo vamos a definir como el resultado de acción donde se combinada y dinámica de diferentes efectos farmacológicos. Como les decía, vamos a combinar medicamentos que nos den hipnosis, que nos den analgesia y nos den un bloqueo neuromuscular y de respuesta vegetativa. Los mecanismos de acción de los anestésicos generales, aún no de los hipnóticos sobre todo, ahora aún no tiene no es bien conocido. Se tiene diversas teorías, pero ninguna aún es aceptada. Se ha considerado que los agentes anestésicos eran fármacos de acción inespecífica que lo que hacían era modificar las propiedades físico-químicas de la membrana neuronal. Ok, aquí, por ejemplo, Meyer y Overton postularon la teoría de la liposolubilidad de los distintos medicamentos para establecer una relación entre la potencia anestésica y su solubilidad lipídica, lo que sugería que a nivel de la neurona había una fijación liofila. Es decir, que mientras más lipofílico un medicamento, entonces menos potencia anestésica tiene. En la actualidad se piensa que los anestésicos generales ejercen un efecto en la transmisión sináptica y no así en la conducción axonal. Entonces se dice que podrían actuar fundamentalmente sobre proteínas y no sobre lípidos, es otra teoría. Como les decía, son varias teorías que existen. Otra es que una serie de receptores de canales de iones de calcio, de potasio dependientes de voltaje, canales de iones dependientes de ligando GABA, NMDA, por ejemplo el midazolam actúa a nivel de receptor GABA, la ketamina actúa a nivel de receptor NMDA y de neurotransmisores también se han considerado lugares donde los anestésicos generales podrían actuar, pero en sí no existe un solo lugar o una sola teoría de dónde actúan los anestésicos generales. Entonces vamos a hablar de lo que es y lo que ustedes me iban preguntando en su hito 5, que era sobre, creo que tenían dudas sobre si que era una anestesia general inhalatoria y que era una anestesia general endovenosa. La anestesia general inhalatoria es cuando nosotros administramos, sobre todo la usamos en niños, no tanto así en adultos porque causa demasiada depresión cardíaca. Cuando se administra a través de la mascarilla y luego del tubo, cuando se hace la inducción de un gas anestésico. Actualmente usamos sevoflurano o isoflurano. Estas sustancias se absorben por vía pulmonar y es por una simple difusión pasiva la absorción que ocurre a nivel de los alveolos de un gradiente de concentración o de presión parcial donde se sigue las leyes de los gases generales. El vapor o el gas, que es el sevoflurano o isoflurano usados actualmente, se desplazan desde el lugar donde su presión parcial es mayor
hacia el lugar donde es menor. Es decir, nosotros administramos y vamos a darle una concentración alta y todo eso va a ir a través de las vías aéreas, de la vía aérea hasta el alveolo. Entonces ahí se va a generar una mayor concentración del anestésico local y justamente va a aumentar su presión parcial a ese nivel. Entonces, por un mecanismo de dónde es la mayor presión, va a pasar a lo que ya es el torrente sanguíneo. Luego va a venir lo que es la distribución y eliminación del medicamento. Como les decía, la fase pulmonar tiene por objetivo conseguir una presión parcial alveolar satisfactoria que depende de varios factores, ¿ya? Concentración o presión parcial de la sustancia, ¿ya? De la ventilación alveolar, de la perfusión sanguínea alveolar, de la solubilidad de la sustancia de la sangre. Bueno, la fase de distribución, ya pasando lo que es el alveolo al torrente sanguíneo, se va a producir lo que es la fase de distribución de los gases anestésicos y va a depender de tres factores a qué órganos va a llegar primero, ya del coeficiente de partición, tejido, sangre, concentración del anestésico en la sangre arterial y lo principal va a depender de cuáles son los órganos más irrigados. Primero va a llegar a lo que es a los órganos más irrigados, en este caso el flujo sanguíneo cerebral que es de 54 ml por 100 miligramos minuto, es decir, el 15% del gasto cardíaco va a ser al primer lugar donde el anestésico inhalatorio va a llegar, luego va a llegar a otros, va a ir descendiendo su llegada de acuerdo a la irrigación. Por ejemplo, el tejido adiposo va a ser el último en el cual se va a acumular. Es más, en los tiempos quirúrgicos que nosotros tenemos, que pasan, la más larga que pasa de 6-7 horas, no se llega a encontrar una concentración de gas anestésico a nivel del tejido adiposo porque su irrigación es muy baja. Entonces, principalmente la distribución del anestésico inhalatorio depende de la irrigación de cada tejido. Como les digo, el cerebro es el más irrigado, entonces es donde mayor distribución va a tener. Ya luego viene la fase de eliminación, que también va a ser a través de lo que es de juego de concentraciones, tejido, sangre, aire, alveolar. Es decir, como ya vamos a cortar la administración del sevoflurano, por ejemplo, el gradiente de concentración a nivel del alveolo va a disminuir y va a ser mayor la concentración en la sangre. Entonces, cuando llegue al alveolo, esa sangre va a pasar automáticamente al alveolo y se va a eliminar hacia la atmósfera, se va a eliminar por vía pulmonar. ¿Ok? La rapidez del despertar de la anestesia está determinada por la cantidad del agente anestésico que permanece disuelta en los tejidos. Ya, bueno, esto de los coeficientes es un poco más a detalle, pero no se los voy a dar, porque ya ahí tendríamos que estudiar todo lo que es coeficientes de partición, sangre-gas, aceite-gas y la concentración alveolar mínima. El agente inhalatorio pasa desde el alveolo, como les decía, a la sangre para luego llegar al cerebro, que es el que tiene mayor irrigación. Este coeficiente informa de la solubilidad en la sangre del fármaco y es por lo tanto inversamente proporcional a la rapidez de su acción. ¿Ya? Entonces el tejido cerebral es rico en lípidos. Entre más liposoluble sea el agente, más se va a retener en el sistema nervioso central. Ahora, la anestesia general inhalatoria. La potencia anestésica es el término de potencia. Tiene tres posibles interpretaciones cuando se aplica a lo que son los anestésicos inhalatorios. ¿Cuán rápido empieza a actuar el fármaco? ¿Ya? Potencia sinónimo de coeficiente de distribución o solubilidad sangre-gas. Por ejemplo, el sevoflurano actúa más o menos ya a los 3 minutos. En cambio, eso quiere decir que es menos liposoluble que el alotano. El alotano más o menos te tarda en actuar
más o menos unos 5 o 6 minutos. Entonces, tiene menos liposolubilidad el isoflurano, entonces podemos considerarlo más potente. Ok. Al administrar, como les decía, un agente inhalatorio, sí podemos lograr, además de hipnosis, también nos puede ayudar con lo que es la analgesia y con la relajación muscular. Nos disminuye las dosis de relajantes musculares o analgésicos que podamos usar. Pero cuando nosotros damos concentraciones tan elevadas de anestésicos inhalatorios, también corremos el riesgo de que estos nos causen depresión cardíaca o nos inicien arritmias cardíacas, porque son uno de los agentes, sobre todo el alotano, que incluso nos llega a paradas cardíacas. Es decir, por eso actualmente no se hace una anestesia solamente inhalatoria. ¿Ya? Generalmente sí se hace una inducción inhalatoria en los niños, pero ya para el mantenimiento de la cirugía no administramos solamente anestésico inhalatorio. Es decir, cuando ustedes en una respuesta me digan que escogen una anestesia inhalatoria, yo voy a pensar que solamente están queriendo usar un agente inhalatorio, un gas, sin ninguna combinación, ni con opioides, ni con relajantes musculares, ni con ningún coadyuvante. A eso se refiere una anestesia general inhalatoria, que actualmente no se usa. Generalmente la anestesia que ahora usamos es una anestesia que más adelante les voy a decir, una anestesia general balanceada, donde combinamos lo que es un agente inhalatorio con diferentes medicamentos para de esta manera disminuir dosis, lograr un equilibrio y no tener las complicaciones que se tiene al administrar un solo fármaco en dosis elevadas para lograr el objetivo. Como les decía, estos son los agentes inhalatorios. Los más usados son el isoflurano, el alotano y el sevoflurano. El alotano, como les decía, poco a poco se ha dejado el uso porque es uno de los que mayor depresión cardíaca causa, además de arritmias. El sevoflurano es el más usado, sobre todo en niños, para la inducción anestésica. El isoflurano es usado para mantenimiento, pero no se usa en niños para inducir la anestesia general, debido a que causa una irritación a nivel de las vías respiratorias y nos puede dar complicaciones como un broncoespasmo o un laringoespasmo en los niños. En los niños actualmente se usa sevoflurano. ¿Ya? Bueno, aquí como les decía tenemos los anestésicos líquidos volátiles, simples, los generales halogenados, que son generalmente los que actualmente usamos, los generales halogenados. Bueno, aquí tenemos el del isoflurano, que es un líquido estable y volátil. Cuando se realiza una inducción y una recuperación anestésica con isoflurano es rápida. Presenta la función de disminuir las resistencias vasculares periféricas, es un muy buen vasodilatador, no sensibiliza demasiado al miocardio, a las catecolaminas y nos proporciona una buena relajación muscular. No tiene una acción convulsivante y tampoco es hepatotóxico, por lo que en pacientes que tienen algún problema hepático podemos usar lo que es el isoflurano. El sevoflurano, que es el más usado actualmente, sobre todo en niños, podemos realizar una inducción y una recuperación de la anestesia igual rápidas. Tiene un olor agradable y no es irritable, no es inflamable ni es explosivo. Nos ayuda en pacientes en los cuales tenemos como antecedente de una hiperreactividad bronquial o que nos ha hecho un broncoespasmo o un laringoespasmo, ya que es broncodilatador. Como les decía, no irrita las vías respiratorias, pero en cirugías más allá de 7 horas, al combinarse con lo que es la cal sodada, despide la sustancia A, que llega a afectar a lo que es los riñones, pero esto netamente en cirugías prolongadas.
¿ya? Que generalmente en esos pacientes ya vamos combinando con una anestesia total endovenosa. No aumenta el ritmo cardíaco ni incrementa el flujo sanguíneo cerebral. Pero obviamente sí, como todos los anestésicos inhalatorios, son depresores cardiovasculares y respiratorios. Ayuda a lo que es una relajación muscular y bueno, ese es el medicamento que actualmente se usa, inductor de la anestesia en niños y nos permite un control óptimo de la profundidad anestésica. Lo que quiero dejar bien en claro, que porque he entrado si bien no he participado en sus ponencias del hito 5, sí entraba de rato en rato conforme el tiempo me daba y no he querido corregirles en ese momento para no perjudicarles, pero estamos teniendo problemas en lo que son medicamentos de preinducción y de inducción anestésica. Preinducción se refiere a todos los medicamentos que nosotros usamos antes de empezar con la anestesia, es decir, analgésicos, antieméticos, dexametasona o quizás algún hipnótico en dosis bajas, ya con el objetivo de reducir la ansiedad. Cuando nosotros ya empezamos la inducción anestésica, quiere decir que estamos entrando. Inducción es como entrar a la anestesia. Es ahí donde empezamos ya a usar lo que es un hipnótico a dosis anestésicas, el opioide y el relajante muscular, porque he visto en algunos trabajos donde me han puesto en preinductores relajante muscular. Entonces, no he querido corregirlas, como les decía en ese momento, para no perjudicarles, pero sí lo hago ahora para que tengan clara esta situación de qué es inducción anestésica. Tenemos la anestesia endovenosa, es cuando se administra medicamentos netamente por la vena. ¿Ya? Es decir, no usamos nada, o sea, podemos intubar al paciente, pero no vamos a usar absolutamente nada, ningún anestésico inhalatorio. Solamente vamos a usar medicamentos a través de la vía del paciente. ¿Ya? Por lo tanto, no tenemos una fase pulmonar, no hay unión a proteínas plasmáticas. La ionización puede desempeñar cierto papel en la distribución y eliminación de estos fármacos. Gran parte de estas sustancias se biotransforman en el organismo y originan lo que son metabolitos activos. La finalización del efecto anestésico de los anestésicos endovenosos depende de fenómenos ya sea de biotransformación, eliminación urinaria, y en algunos casos se presenta fenómenos de redistribución. Por lo tanto, acá no nos va a interferir absolutamente en nada lo que es la fase pulmonar, ¿ya? La anestesia intravenosa presenta el inconveniente de que es menos controlable que la anestesia inhalatoria en caso de dosis, porque medicamento que metes por vena no puedes sacarlo. Cosa que en la anestesia inhalatoria, si yo he administrado, si estoy con concentraciones elevadas de agente inhalatorio, ese rato yo puedo cerrar, aumentar el flujo de oxígeno para por vía pulmonar barrer más rápido y disminuir la concentración de ese anestésico. En cambio, cuando es por vía endovenosa, medicamento que metes ya no lo puedes sacar. La gran ventaja de la anestesia endovenosa en anestesiología es la comodidad que supone para el enfermo, la rapidez con que se establece la inducción anestésica y no se le tiene que pedir que vaya respirando y que tolere quizás un olor desagradable del anestésico inhalatorio. Bueno, en los anestésicos endovenosos se define la velocidad de infusión mínima para alcanzar los diversos objetivos clínicos propuestos: ausencia de respuesta verbal, pérdida de la conciencia, ausencia de movimiento a respuestas del estímulo doloroso.
¿Cuáles son los fármacos inductores intravenosos en anestesia? Tenemos el propofol, el etomidato, las benzodiazepinas, entre estas el midazolam, la más usada, ketamina, inductores endovenosos no barbitúricos y los barbitúricos tipo tiopental sódico. El propofol, que es el más usado, lo usamos cuando administramos propofol, es netamente para conseguir una hipnosis en el paciente, una hipnosis rápida. Se dice que a los 90 segundos ya el paciente no va a recordar absolutamente nada de lo que se le habló, ¿ya? Obviamente si añades una benzodiazepina como midazolam o un opiáceo como el fentanilo, va a ser mucho más rápida la hipnosis que se va a lograr. Es un depresor cardiovascular. Cuando tú administras propofol y no consideras patologías del paciente o le das dosis muy elevadas para las patologías que el paciente tiene, por ejemplo, un paciente bradicárdico, y tú quieres darle o un paciente con shock hipovolémico y tú quieres darle propofol en dosis recomendadas de 2 a 3 miligramos kilo de peso, puedes causar una bradicardia extrema e incluso una parada cardíaca. Las dosis que nos recomiendan son generalmente para pacientes sanos, jóvenes, y de ahí nosotros tenemos que adaptar esa dosis de acuerdo a la patología o al estado en el cual se encuentra el paciente. Porque aparte de esa bradicardia, que muchas veces llega a parada cardíaca, va a disminuir obviamente lo que es la presión arterial. Entonces es un fármaco que se tiene que usar con mucho cuidado. Tiene una acción anticonvulsivante y neuroexcitadora. El perfil farmacocinético del propofol se caracteriza por una rápida distribución en los tejidos y no se acumula a nivel del tejido adiposo, es decir, que administras, pasa por todas sus fases de metabolismo a nivel hepático, luego eliminación, pero no va a ir a acumularse a nivel de tejido adiposo, por lo que tenemos el menor riesgo de que exista una redistribución del anestésico posterior a finalizada la anestesia. Como les decía, se metaboliza en hígado y se excreta por la orina. Clínicamente está utilizado en la anestesia ambulatoria porque cuando tú cortas la administración de propofol, a los 3 minutos ya pasa absolutamente todo el efecto del propofol. Entonces puede irse ese paciente a su casa con las diferentes recomendaciones, ¿ya? Porque como les decía, no tiene un efecto acumulativo el propofol. Aparte que tiene efecto antiemético, antipruriginoso y obviamente antiepiléptico. El problema del propofol es que cuando tú realizas la inyección del propofol, le quema al paciente, siente un ardor en todo el brazo en el cual se encuentra la vía. Para prevenir esta situación, generalmente ponemos lidocaína endovenosa previa a la introducción del propofol, porque es un dolor del cual los pacientes se quejan mucho. Las dosis, bueno, en los niños de 3 a 3.5 miligramos kilo peso, adultos 2 a 2.5. Como el propofol no se va a ir a acumular a nivel de ningún tejido y va a desaparecer su efecto a los 3 minutos de cortada la administración, podemos realizar una administración continua durante toda la cirugía. Es el único medicamento que nos permite eso, es decir, si administramos nosotros propofol como hipnótico durante toda la cirugía, ya no usamos lo que es un agente inhalatorio, ¿ya? O sea, reemplazamos el propofol por el sevoflurano o el isoflurano que queremos administrar. Ok, bueno, como les decía, despiertan de 5 a 10 minutos, bueno, 15 a 20 minutos ya el paciente está con todos los reflejos ya
ya activos. Entre los barbitúricos, bueno, tenemos el más usado que es el tiopental, que tiene la misma acción del propofol. Es su farmacocinética y farmacodinamia es la misma que el propofol, los tiempos en los cuales actúa es el mismo que el propofol. Pero no podemos usar tiopental a una dosis continua, es decir, no podemos hacer un mantenimiento de la anestesia con tiopental porque sí se acumula a nivel de tejido adiposo. Entonces el despertar no va a ser rápido porque va a haber una recirculación continua del tiopental a sangre, como va a ir, se va a depositar en tejido adiposo, nosotros vamos a cortar la administración del tiopental, pero del tejido adiposo se va a ir soltando poco a poco tiopental hacia la sangre. Entonces el despertar va a ser largo. Por eso no se usa tiopental más que en la inducción, solamente para dormirlo y luego hacemos el mantenimiento con otro medicamento. ¿Ya? Es un hipnótico. Bueno, como les decía, se distribuyen por todos los tejidos, es lo que les comenté hace rato. Se metabolizan a nivel del hígado y se eliminan a través de los riñones. Se destruyen por oxidación de sus cadenas laterales y originan productos de desecho. Van a actuar sobre la corteza cerebral y el sistema reticular activador central. Las dosis hipnóticas, bueno, producen un sueño natural y a nivel del electroencefalograma se va a reflejar en un dibujo, en un trazo de sueño natural fisiológico. No tienen acción analgésica y en presencia de dolor intenso producen agitación y delirio. Pero eso sí, yo creo que el tiopental es el anestésico con una acción anticonvulsivante y neuroprotectora. El tiopental en anestesia con la introducción del propofol se ha dejado de usar, pero sí se usa en terapias intensivas cuando se quiere inducir al paciente a un coma medicamentoso porque brinda una neuroprotección ideal. Cuando termine la reunión, por favor voy a volver a abrir el link y se vuelven a unir ya, porque tenemos que dar 2 temas hoy día. Bueno, el tiopental, la dosis es de 3 a 5 miligramos kilo en el adulto, en los lactantes de 6 a 8, en los niños de 5 a 7. En todo paciente de geriátrico o obeso siempre vamos a reducir de esta dosis que sale, vamos a reducir el 30 al 40% que se va a administrar. ¿Ya? Las dosis se suelen estar aumentadas en pacientes con alcoholismo crónico y vamos a reducir las dosis en intoxicación alcohólica aguda u otras drogas del sistema nervioso central. La ketamina es otro medicamento que se usa, pero actualmente está siendo usado más que todo en dosis analgésicas, porque las dosis anestésicas llegan a producir alucinaciones y delirios postoperatorios en el paciente, que muchas veces, hay reportes incluso de suicidio debido a la administración de ketamina. Es por eso que solamente, por lo menos yo las uso en dosis netamente analgésicas, ya como un coadyuvante a mi anestesia general. Atraviesa las barreras placentarias y hematoencefálicas y se metaboliza por oxidación y conjugación. Su semivida plasmática es aproximadamente de 2 horas. Obviamente que va a estar contraindicada en pacientes que tengan una taquicardia o pacientes hipertensos. ¿Ya? Bueno, para la inducción se usa 1.5 a 2.5 y bueno, podemos también realizar una sedación de 0.5 a
a 1 miligramo kilo peso. Para dosis analgésica yo uso de una dosis de 0,25 miligramos kilo peso. Y sí ayuda mucho en el dolor postoperatorio, que actualmente es para lo que está descrita la ketamina. El etomidato, bueno, es otro inductor anestésico por vía endovenosa, se difunde rápidamente por todo el organismo y se une a proteínas plasmáticas. Se metaboliza en el organismo por hidrólisis y N-desaquilación. Es un agente que actúa a nivel de los receptores GABA, al igual que el midazolam. En bajas concentraciones incrementa el consumo de oxígeno cerebral. Induce a una anestesia muy rápidamente y su duración es netamente de 6 a 8 minutos. Carece de actividad analgésica y lo bueno del etomidato es que tiene muy pocos efectos sobre lo que es la frecuencia cardíaca, respiratoria y la presión arterial. Es por eso que no me acuerdo en qué caso clínico me preguntaban cuál inductor sería el mejor y era un paciente que tenía una cardiopatía, que creo que era bradicárdico, no recuerdo. Entonces sí les recomendé que usaran etomidato porque tiene muy poca acción, no produce la bradicardia extrema que puede llegarte a producir el propofol, por ejemplo. En los efectos adversos sí, te produce tos, puede producirte laringoespasmos, náuseas, vómitos, enrojecimiento cutáneo y movimientos musculares mioclónicos. Bueno, en pacientes alérgicos que tengan algún antecedente de alergia o atópicos, bueno, obviamente es un medicamento que lo tenemos que manejar con mucho cuidado. Las dosis son 300 miligramos kilo de peso. ¿Ya? Bueno, en las etapas de la anestesia, cuando nosotros vamos administrando, ya sea por vía inhalatoria o por vía endovenosa, se distinguen 4 etapas. Bueno, esto se ha descrito netamente con la administración de éter y oxígeno. Introducción o inducción, analgesia, el periodo 2, excitación o delirio, periodo 3, anestesia quirúrgica propiamente dicha y periodo 4, parálisis vulvar. Estos periodos se distinguen claramente y yo los he visto cuando hago una anestesia inhalatoria en los niños. El niño va respirando el anestésico inhalatorio por la mascarita porque solamente estoy usando sevoflurano. Y entonces hay un periodo en el que el niño empieza a patalear más. No sé si ustedes alguna vez han entrado a una cirugía de un niño. El niño se empieza a excitar más, es porque está en el periodo 2. Y ya luego el niño se tranquiliza y nosotros nos guiamos netamente por las pupilas y entramos a lo que es el periodo 3, donde ya se puede realizar los distintos estímulos dolorosos desde la colocación de una vía venosa. Ya el periodo 4, ya si nos pasamos de este periodo y entramos al periodo 4, ya podemos causar ya lesiones cerebrales. ¿Ok? Bueno, eso sería lo que es anestésicos generales. No sé si tienen una pregunta. Ya la reunión va a terminar de unos 3 minutos y voy a empezar otra reunión para continuar con anestésicos locales. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ok. Ninguna. Entonces vamos a terminar esta sesión y voy a iniciar otra sesión para hablar de anestésicos locales, ¿ya? Ok. Ok.